hemos hablado de la capa de ozono. Muchos hemos escuchado de la capa de ozono. Y es muy posible que hemos escuchado acerca de cómo hay un hueco impresionante de ozono. O sea que si hay un hueco básicamente cerca de la estratosfera, esto no es bueno. Créanme que los que están hablando de contaminación ambiental, de calentamiento global, están pendientes constantemente del beneficio que tiene esta capa protectora. Pero muchos de nosotros no sabíamos absolutamente nada de la posibilidad de utilizar esto en forma terapéutica, de utilizar este ozono en forma terapéutica. Y eso es lo que le da lugar a lo que se conoce como ozonoterapia. Y antes de enunciar muchos de estos efectos benéficos y de cómo se administra, pues la realidad es que se conoce bastante de los efectos y de los beneficios de ozonoterapia. Pero ¿quién mejor en este momento que tener un experto? Y para mí es un placer tener como invitado al doctor Mauricio Carreño, quien tuve el privilegio de conocerlo en Inmunofest en Ciudad de México, con el gran privilegio y la bendición de que fuimos graduados, para que digan, ese doctor que siempre dice que se graduó de la Universidad Pontificia Bolivariana, ni sabemos si siquiera si existe. Sí existe, y el doctor Carreño también se graduó allá. Obviamente unos años menos que yo, o sea que yo soy menos joven que él. Para que no pongan, es que yo soy más viejo, yo soy menos joven que Mauricio. ¿Quién es Mauricio Carreño? Es un médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, ozonoterapeuta de la Asociación Argentina del Ozono, ADELO. Ahí pueden ver muchas de las credenciales, especialista en auditoría y gerencia hospitalaria del CES, otra facultad de medicina o escuela de medicina en Medellín, Colombia, miembro del Comité Académico Internacional, socio de la Asociación Española de Médicos Ozonoterapeutas, AEPROMO, socio también de la Asociación Colombiana de Ozonoterapia, de la Asociación Peruana de Ozonoterapia, Asociación Argentina del Ozono ADELO, y es un orgulloso consultor Inmunotech. Créanme que cuando yo tengo la oportunidad de interactuar un poco con Mauricio y me dice también de un viaje a Europa para poder representar a Colombia, estamos hablando, y yo sé que él es una persona muy modesta, pero para mí es un placer invitarlo porque es una persona que es un conocedor, es un experto mundial en este momento en ozonoterapia. Pues quiero darte la invitación para que le demos la bienvenida. Por favor, coloquen el número 10 y quieren que este hombre nos explique acerca de ozonoterapia. No espero ver sino 300 números 10. Gracias, Santi, Nubia, Erika, José Almaguer, Emiro. Excelente. Muy bien. Pero Mauro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, gracias Rubén, gracias a ti y a toda la familia que está reunida. Sobre todo, felicitar a las personas que por primera vez se encuentran en este tipo de espacios, porque primero que todo tenemos que tener claro que la mente es como los paracaídas, si no está abierta, no nos sirve. Hace 20 años, cuando empecé a caminar este camino de la ozonoterapia, la frase más chistosa de inclusive de muchos colegas y amigos de la universidad que me conocían, porque yo di un salto de lo administrativo a lo clínico nuevamente, es ¿que estudiaste qué? O sea, no tenían ni idea. De hecho, hay un ortopedista amigo que me bautizó la curva de ruedas porque me decía, yo lo que no sé qué te hacer con el paciente, allá te lo mando. Y básicamente son 20 años recorriendo, estudiando. De hecho, tengo el honor de representar a Colombia en el Comité Académico Internacional, que es Cisco 3. Y en la Promo, que es la Asociación Española, hago parte de la Junta representando a los médicos extranjeros. Entonces, pues, si bien es cierto, ha sido un caminar muy bonito, la ozonoterapia, ahorita tú decías algo que es muy importante, Rubén, y es, uno se enfrenta con mucha frecuencia al escepticismo de los colegas, donde desafortunadamente descalifican desde el desconocimiento. Ahora en pandemia, cuando estaba en el peor momento de la pandemia, pues yo desde mi rinconcito batallé como un gladiador, veía hasta 31 pacientes de COVID en mi consulta diario y pues por la gloria de Dios solo murieron dos y los dos que murieron fue más por pánico de los familiares y los llevaron, los entubaron y chaolín. Pero tuve la oportunidad de dar una conferencia a todos los directores médicos que en un hospital grande de aquí de la ciudad, donde el gerente que era paciente mío me invitó, y el escepticismo era tan grande que uno de los poquitos que me prestó atención me dijo, doctor, no sabía que esto tenía tanto soporte académico. Le digo, pues, con todo respeto, doctor, que yo no lo conozca no quiere decir que no exista. Entonces, Exacto.
partamos de ese principio y sobre todo dejar un poco el ego, sobre todo los que somos del personal de salud, donde decir, yo soy el que curo al paciente. O sea, mi política de vida es servir con amor y hacerlo con toda la mayor entrega que pueda. Y en ese orden de ideas, si bien mi responsabilidad académica está en mantenerme vigente, en mantener al día todos los conocimientos que yo tenga para poder ofrecerle a mis pacientes, incluyendo las herramientas, porque para nosotros es una obligación ética poder entregar todas las herramientas. Cuando tuve la oportunidad de estudiar medicina ortomolecular, que entre otras cosas es una cosa que hoy por hoy se ha vuelto muy popular, la sueroterapia, entre comillas, donde lo ofrece cualquier persona, pero cuando tú te pones a estudiar los mamotretos del doctor James Pauling de la Universidad de Oregon, que estamos hablando que son unos libros hechos por PhD, donde son libros supremamente complejos, supremamente enriquecedores desde la academia, pero vas afuera y te das cuenta que están ofreciendo, entre comillas, servicios parecidos. Yo siempre en estos días, hace poco, ya que mencionaste lo de TikTok, hice un video que debe estar próximo a salir, donde le dice que yo compré un bisturí no me hace cirujano. Desafortunadamente hay personas, a veces inclusive colegas, que no dimensionan lo que es tener un paciente complicado. Por ejemplo, en el campo de la ozonoterapia, a pesar de que yo tengo 20 años, soy absolutamente obsesivo con todas las normas de bioseguridad, porque el ozono, al igual que cualquier otro tratamiento en medicina, bien usado es maravilloso, úsalo mal y matas gente. Así de categórico es. En estos 20 años, 4 veces he tenido que estar con el laringo en la mano y con el tubo listo para hacer reanimación. Entonces, si a eso Ahora, vamos, una pregunta por curiosidad, y como te digo, sí, es plena ignorancia. Eh, ¿El estudio de la ozonoterapia es una parte esencial cuando tú estudias todo lo que es la medicina ortomolecular? O digamos, un médico ahora se puede dedicar solamente a la ozonoterapia. ¿Cómo llega ozonoterapia a decir, me llama la atención eso? ¿Cómo llega la ozonoterapia a tu vida? pues la ozonoterapia a mi vida llega de una manera muy, pues yo he aprendido que Dios lo pone a uno donde Él lo necesita, literalmente. Y en algún momento en mi vida, cuando estaba manejando una clínica am, eran 800 personas, 150 camas, 3 unidades de cuidados intensivos, 40 quirófanos, y mi vida profesional era, digamos, muy, muy controversial porque me sentía que apretaba a los colegas, apretaba a los pacientes y que administrativamente no estaba cumpliendo con mi misión como médico. Alguien me habló alguna vez del tema del ozono como algo muy novedoso y en esa primera instancia y en honor a la verdad lo que pensé es, eso está por fuera de la seguridad social, yo quiero salirme del círculo, como dice mi querido Eduardo Cholkov, volverme la oveja negra y salirme del redil normal. Y en ese salirme del redil normal implicó empezar a investigar. Obviamente en Alemania lo podía estudiar, pero mi alemán es terrible. El francés muy poquitito también. Entonces me iba mejor con el español. Entonces por eso fui primero a Argentina y después a España. Eh, y la otra cosa es que dentro de la historia que hay de la medicina hay cosas muy importantes que inclusive es muy interesante. La gente no sabe y muchas veces cree que esto es un tratamiento nuevo. Desde 1840 se empezó a usar dentro de lo que es la medicina como una herramienta terapéutica en Alemania, pero ha venido caminando a través del tiempo y se ha ido formando. De hecho, en Estados Unidos, hasta hace 5 años atrás, era totalmente proscrita. En los últimos 5 años han surgido como movimientos, inclusive demandas por el derecho a la vida para tratar de que otras estrategias terapéuticas en algunos estados sean admitidos, no en todos, porque resulta que en 1933 un doctor alfil de las farmacéuticas llega al Congreso y prohíben la aplicación del ozono. En 1900, Nikola Tesla producía equipos de ozono médico. Estamos hablando que se impartía en las facultades de Chicago, de la Florida, de Nueva York como cátedra y que era algo que se aprendía como ortopedia, como cardiología, como neumología, etcétera, etcétera. Pero cuando llega ese bloqueo desde la jurisprudencia, se frena en Estados Unidos, pero en el resto del mundo sigue caminando la parte académica. En Francia, en Italia, en Rusia,
en España, aquí en América Latina llegó a Cuba por influencia de los rusos, después pasó a Argentina, en Brasil también ha habido pues como unos caminos, ahora hace poco hubo la aceptación afortunadamente dentro de la seguridad social. Hay más de 12 países que ya lo tienen dentro de la seguridad social como herramienta terapéutica. Tú en España puedes encontrar unidades de dolor donde se encuentra el ozono como parte del arsenal terapéutico con que se dispone. Y volviendo a todo lo que has venido a hablar, es una cosa muy importante porque cuando tú estudias medicina ortomolecular tienes que estudiar sobre el glutatión, tienes que estudiar sobre el estrés oxidativo, tienes que estudiar sobre toda esa influencia. Y el ozono, que son 3 moléculas de oxígeno, que es una forma alotrópica, una forma inestable, que en la naturaleza se forma por los campos magnéticos, pero pues obviamente nosotros tenemos que utilizar tecnología y son unos equipos que rompen la molécula de oxígeno medicinal y me entrega una mezcla 95% oxígeno, 5% ozono para poder utilizarla, ya que la dosis en humanos es entre 20 y 80 microgramos. Y ese es otro punto que es muy importante porque el ozono tiene una característica que se llama la parte hormética y es que no necesitas tener mega dosis para poder lograr los mismos efectos de signalización a nivel celular que tienen unas dianas muy importantes. Uno, el gen NFR2, muy conocido por todos los que estamos en esta compañía, justamente porque activa todas las vías de autorreparación, porque estimula el endotelio vascular para poder producir óxido nítrico, lo cual mejora la vasodilatación, lo cual hace que mejore la entrega de oxígeno a los tejidos y de riego sanguíneo. Actúa en una sustancia que se llama la 2,3-difosfoglicerato, que pues le pido excusas de pronto a los que no son médicos de la sala, pero que así se llama, no tengo más cómo decirlo, el 2,3-DPG, y que al aumentar esta sustancia en nuestro cuerpo permite que la curva de entrega de oxígeno a los tejidos sea mucho mayor y más eficiente. Entonces, tenemos que además es un agente que mata bacterias, virus y hongos, inclusive en patologías perdón, en bichitos que son resistentes a los antibióticos. Un gran problema que tenemos hoy por hoy es la multiresistencia a los antibióticos, sobre todo en las unidades médicas. Pues, qué dicha sería que poder tener una unidad de ozono en estas clínicas donde tienen ese problema de fauna endémica, precisamente a veces multiresistente, porque esas infecciones se vuelven tanto para el sistema un gasto muy alto, un riesgo altísimo para la salud y muchas veces con el tratamiento con ozono sencillamente se potencializa el efecto del antibiótico. Aquí pasa lo mismo que con el inmunocal. No estoy diciendo que voy a reemplazar completamente, pero se vuelve el coadyuvante perfecto. De hecho, los pacientes de cáncer, el cáncer se alimenta de cuerpos ácidos y poco oxigenados. Y entonces, cuando tú miras que esto aumenta la oxigenación, cuando miras que aumentan los niveles del glutatión inclusive a nivel celular y que eso impacta en la apoptosis, que es que la célula cancerosa pueda morir, tú tienes un coadyuvante ideal que te permite poder, primero, capotear los efectos adversos tan severos que tiene el manejo convencional. Yo cuando un paciente me pregunta, porque yo recibo consultas de gente de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, de todo el país, donde me dicen, doctor, es que yo no me quiero hacer una quimio, no me quiero hacer una radio, yo no me quiero hacer la cirugía, ¿usted qué me aconseja? Yo le digo, mira, yo lo único que te voy a decir es que si yo voy a la guerra, llevo todas las armas que pueda, hasta un corta uñas me llevo por si acaso, que aunque sea un talón le voy a chuzar al que tenga al frente para defender, pero es tener todas las herramientas que permitan que fisiopatológicamente mi cuerpo pueda defenderse. Al principio, antes de conocer esta compañía maravillosa, pues obviamente utilizaba el glutatión que se comercializa para uso intravenoso y que funciona muy bien, pero que desafortunadamente tiene una vida media muy cortica. Entonces, tristemente son muy costosos porque realmente son muy costosos, pero tienen una vida media muy corta y no se compara para nada con cuando uno le ofrece al paciente la posibilidad de que se pueda suplementar con el inmunocal, con el optimizer que tiene sulforafano, que además aumenta la sobrevida de estos pacientes de un 8% a un 57%, que repare el ADN. Entonces, estamos siempre basados en la premisa de cómo puedo ser más útil para mi paciente, cómo puedo servir mejor a la sociedad de la cual hago parte.
Entonces allí tenemos que tener muy claros que éticamente, y te doy gracias Rubén por permitirme poder expresar delante de tantas personas este concepto, porque muchas veces a nosotros los médicos nos cuestionan y sobre todo los que estamos en redes, y tú lo sabes, no falta el hater que nos ataque diciendo que es antiético, que somos bandidos, que somos ladrones. No, antiético sería yo tener la información de algo que es maravilloso, que favorece a mis pacientes y no ponerlo al servicio de ellos, por amor de Dios. Eso sí es antiético. Ah, no, doctor, es que eso es un negocio. No, claro, si yo manejo un taxi, entonces no voy a cobrar la carrera. Por Dios, es que los médicos vivimos de lo que estudiamos y levantamos nuestras familias y llevamos alimento a nuestro hogar justamente del fruto de nuestro trabajo, que si bien es cierto, es un servicio, pues como todo tiene una remuneración. Entonces empiezan a hilar muy delgadito tratando de llevarnos a una esquina antiética cuando lo antiético es tú tener herramientas para que tu paciente mejore y quedarte callado. Sinceramente, en TikTok una persona es, doctor, ¿y esto es un negocio? Y le digo, sí, pero para mí es un mejor negocio. Para mí es mucho más ético ir a la raíz de la enfermedad que seguir tratando síntomas y desafortunadamente con medicamentos que conocemos, eh, o sea, una cantidad de efectos secundarios. Hoy escuchaba de Dave Harrison, que es un coach holístico que también es consultor de Inmunotech, y colocaba simplemente una grabación, que simplemente no nos vamos a meter mucho en eso porque eso podríamos hacer un programa, es el negocio de crear enfermedades, o sea, y es la realidad. Eso es, eso es, es un tema bastante controversial. Vamos a volver a un punto importante, es, yo estaba buscando aquí en Amazon, pero no encontré ozono, no lo pude comprar. No. Entonces la pregunta seria es, ¿de dónde se obtiene el ozono? O sea, para poder hacer ozonoterapia, ¿cómo se obtiene? ¿Qué imagen sencilla se puede dar a la audiencia de dónde sale el ozono? Porque yo he visto esas jeringas vacías y es que ah, seguro que me están inyectando es aire. ¿De dónde sale el ozono? ¿Cómo se extrae? ¿Cómo se hace el grado médico del ozono? Perfecto. Pues fíjate que el ozono, la naturaleza lo produce por los campos electromagnéticos y rompe la molécula. Nosotros tenemos que utilizar unos equipos especiales para que el oxígeno medicinal rompa la molécula. La palabra ozono viene del griego ozein, que significa gas con olor. De hecho, cuando uno está al lado de un lago y hay tiempo de lluvia y empieza a haber tormentas eléctricas, ese olor sui generis que empieza a aparecer es pequeñas partículas de ozono que se empiezan a formar, pero es una forma inestable. O sea, yo no puedo ir a la tienda y decir voy a comprar una pipeta de ozono como voy a comprar una pipeta de oxígeno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo puedo atrapar allí, porque lo tengo que producir. Ahora hay unos sistemas de nanoburbujeo y de microburbujeo que permiten que uno pueda llevarlo a una solución salina, inclusive ozonizarlo, luego bajarlo a quirófano para que el paciente en el postoperatorio acelere y después la recuperación de sus pacientes porque mejora la inflamación, porque mejora la cicatrización, porque evita que se sobreinfecte. Dicho de otra manera, si el paciente no se complica y evoluciona muy rápidamente en su postoperatorio, ¿qué va a decir? Ah, María, qué manos las que tiene ese cirujano. A la semana está usted como si nada. Y yo, gloria a Dios, todos los amigos plásticos que me mandan pacientes o de otras especialidades, les digo, fantástico, campeón, esto es un equipo y yo estoy para ayudarte y para en lo que pueda servirte, vamos para adelante. Todos tenemos nuestras competencias y por eso es importante, pero el ozono es una forma inestable, una forma transitoria, pero se produce y hay que utilizarlo inmediatamente. Se ha podido eh, utilizar aceites donde se lleva un alto índice de peroxidación, por ejemplo, del coco, del oliva o del girasol algunas veces, para que en los temas dermatológicos tengan un efecto muy bueno y muy poderoso. Funciona demasiado bien en la parte cicatrizal y en la parte de las lesiones que se van produciendo por las escaras, las insuficiencias venosas, los pacientes con vasculopatía o neuropatía diabética o hipertensiva. Eh, pero ese es el punto. Yo tengo que producirlo, aplicarlo inmediatamente. De hecho, Cómo se almacena, Mauro, el ozono? El no se, oxígeno, para que lo sepan, o sea, el oxígeno de todas formas se almacena en el tanques sellados a presión, obviamente. sí, ¿Cómo se almacena el el oxígeno? ozono, Y, perdón, el ozono. Y enseguida la siguiente pregunta es, ¿cómo se administra? Porque yo mirando, obviamente hay diferentes formas de administrarlo, siendo de todas formas un gas,
¿Cómo se almacena y cómo se administra terapéuticamente? Bueno, lo que pasa es que el peso molecular del ozono es más alto que el del aire, por eso permite ser atrapado con jeringas. De hecho, cuando yo tengo un paciente por primera vez, antes de empezar a aplicarlo, porque se puede aplicar vía intravenosa utilizando una solución salina, que es hoy por hoy la aplicación más aceptada a nivel internacional. Hay algunas escuelas como la americana que prefiere la automoterapia mayor, que es sacar sangre, ozonizarla heparinizarla, volverla a colocar. Inclusive algunos médicos hacen lo que hacen los famosos 3 pases, 5 pases, 10 pases, pero someten al paciente a un riesgo de una coagulación intravascular diseminada, lo cual no está bien. Esa es la forma más antigua que desde 1960 se empezó a hacer la ozonoterapia, que era sacar la sangre, ozonizarla y devolverla. Pero se ha encontrado que con la utilización de la solución salina ozonizada es mucho más eficiente porque con la autohemoterapia tú ozonizas el equivalente a una copa de vino, pero cuando tú le colocas una solución salina ozonizada a un paciente, dependiendo de la concentración, dependiendo de la patología, porque tenemos que tener claros que no es una receta estándar para todo el mundo, sino que tenemos que hacer una historia clínica, tener una presunción diagnóstica y con base en el nivel de estrés oxidativo que maneje el paciente en dicha patología, uno decide hacer esa signalización con ozono para poder estimular esas vías de autorreparación. Entonces, se puede hacer intravenosa, se puede hacer vía rectal utilizando un catéter, se puede colocar vía intraarticular como lo estás colocando en la foto ahí también, donde uno lo puede llegar a acceder directamente utilizando las referencias anatómicas para poder llegar, digamos, en la rodilla, a nivel de la cadera, a nivel de los hombros, a nivel de paravertebral, inclusive puede llegar uno a la faceta. Con otro compañero de Bolivariana que es neurocirujano también formado en Europa, que es el doctor Fabio Guerra. Hacemos hace varios años la discólisis, que es llegar directamente al disco para colocar el ozono en el disco, para que el disco herniado, al interactuar con los proteoglicanos, pueda dejar de comprimir esa raíz y estimular que las envolturas, que son las bandas de mielina, como decir el cauchito de los cablecitos que salen las raíces de los nervios, se pueda reparar, porque hoy por hoy el concepto de columna fallida tiene una estadística de un 51% en Europa. En Colombia creo que ronda el 65%. No conozco las cifras de Estados Unidos de columna fallida, pero lo cierto es que cuando yo le hago una microesotectomía, una laminectomía, una artrodesis transpedicular o le pongo una cajita de titanio para un paciente que tiene una hernias de disco, cada vez que se abre el paciente, cada vez que se utiliza el electrobisturí, cada vez que hay un proceso inflamatorio, hay una cicatriz. Y muchas veces esas cicatrices tienen un componente queloide que atrapa las raíces de los nervios y es lo que se conoce como columna fallida. Por lo tanto, estos amigos que están en este campo muchas veces me mandan los pacientes y dejan la cirugía como el último recurso cuando hay una inestabilidad ya real. Pero este tipo de discopatías se ha probado con radiofrecuencia, se ha probado con los bloqueos facetarios, se ha probado con el uso de esteroides, pero el ozono tiene los efectos antiinflamatorios que te pueden generar los esteroides, activan las vías de autorreparación, actúan directamente en el disco sin los efectos adversos que tienen los otros componentes. Entonces, es una terapia natural, eficiente y muy rápida. Quería mostrar esta imagen. ¿Nos podrías explicar exactamente qué es lo que está sucediendo acá? Ese es un equipo de ozono donde la persona básicamente lo que no veo es dónde está la fuente de oxígeno allí, pero normalmente, ¿qué se hace? Una fuente de oxígeno que se conecta a los equipos, hay diferentes calidades. Yo tengo equipos inclusive que valen 10.000 euros, hay equipos inclusive de 19.000 euros, equipos mucho más costosos inclusive, pero aquí lo que se hace es que se atrapa el ozono en una jeringa, como decía ahorita, porque su peso molecular es más alto que el del aire, permite ser atrapado para poder aplicarlo intraarticular, subcutáneo, intramuscular. Hay una cosa muy importante, ya que estás mostrando esa imagen, existe un mito urbano donde la famosa carboxiterapia, que es monóxido de carbono, que lo utilizan mucho en la estética, que la aplican subcutáneamente casi que de manera continua. Han habido accidentes y yo, obviamente, al ser parte del comité académico, a mí me llega información de todas las metidas de pata que hay a nivel mundial.
están promoviendo algunos esteticistas o en algunas escuelas de cosmetología como colocarlo como si fuera la carboxy. Entonces llega a producir un embolismo aéreo porque ahí se confluyen estas aplicaciones de manera desmesurada y producen un embolismo aéreo. Es como decía yo ahorita, la ozonoterapia es un acto médico y de un médico que ojalá se haya tomado la molestia de estudiar, porque pasa como cuando un cirujano plástico lo comparan con el estético que vaya a hacer un curso de una semana. Y ahí empieza Cristo a padecer con los resultados, obviamente, también de estas características. Entonces, hay una cosa muy importante. Voy a colocarte aquí de una presentación que yo tengo. Eh, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Acá que tenía preparado algunas cosas. Esto es de algo de historia que lo que tenía acerca de esto. Esto es una cosa que es importante. Es básicamente lo que te decía. Muchas veces se encasilla dentro de la terapia alternativa la ozonoterapia, pero la ozonoterapia, más que una medicina alternativa, es una medicina de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque esto es bioquímica pura y básicamente se hace una estimulación al estrés oxidativo que se presenta a nivel celular justamente para que todas estas especies reactivas del oxígeno, como el anión superóxido, como el ácido hipocloroso, eh, son las pufas, todo este cóctel produce una segnalización y lo que va a impactar es que suelte justamente electrones para frenar los radicales libres, lo cual vemos que es muy parecido con el tema del inmunocal. Es más, yo muchas veces cuando me empecé a estudiar el tema del inmunocal, me sorprendía porque yo decía, Dios mío, por fisiopatología, esto parece ozono en bolsita. Y digo, parece porque realmente los efectos metabólicos que se llegan por diferentes vías a nivel bioquímico y a nivel proteómico y genómico son diferentes, pero tienen resultados muy, muy parecidos. Entonces, esto hace que, como podemos ver, hay varias formas de aplicarse, como te decía ahorita, la intravenosa, volviendo a la pregunta tuya, la subcutánea, la tópica utilizando unas bolsas hipováricas, unas cápsulas hipováricas que permiten, como una especie de bolsitas que permiten uno controlar la aplicación, digamos, en una úlcera intramuscular, intraarticular, rectal e inclusive vaginal. Esto es una foto de la Torre Intermédica ahí en Medellín, donde yo tengo mis consultorios. Y las indicaciones son en cardiología, angiología, medicina interna, gastroenterología, dermatología, infectología, neurología, ortopedia, reumatología, cirugía, oncología, otorrino. Yo no peleo con nadie. ¿Tiene contraindicaciones? Sí. Tiene contraindicaciones que son la deficiencia de glucosa 6-fosfata deshidrogenasa, que es una deficiencia de una enzima a nivel hepático que hace parte del combo de la citocromo P450 a nivel hepático, muy común en el Asia subsahariana. Te digo que en estos 20 años me he encontrado solo dos pacientes en 20 años que tengan esta deficiencia de glucosa 6-fosfato en nuestro medio colombiano. Eh, si el paciente está con un trastorno hemodinámico y el paciente no puede eh, tener una presión que sea la adecuada, como el ozono es un vasodilatador, yo no le debo colocar a un paciente que está comprometido hemodinámicamente ozono porque obviamente le tumbo el gasto cardíaco mucho más. Si el paciente tiene Ahora, una una pregunta, una sí, pregunta. Entonces, porque de todas formas esos son eso, como criterios de exclusión, o sea, ya haya contraindicaciones. sí. ¿Qué debería tener en cuenta la persona que se va a aplicar desde el punto de vista de riesgos? ¿Qué riesgos tiene una persona cuando va a hacer ozonoterapia? Pues los riesgos que puede tener es, primero, la aplicación inadecuada por una vía inadecuada, la aplicación de una dosis inadecuada. Ah, yo tengo una batalla constante con los pacientes que vienen de Estados Unidos porque por cultura es, póngame más, póngame más, póngame más, póngame más. Y no, 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 aquí se trata de la dosis adecuada, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su condición clínica, pero aquí a veces creemos culturalmente que más es mejor y resulta que aquí la dosis indicada es lo correcto. Entonces, otro es utilizar equipos que no cumplan con los criterios. Estos equipos tienen la clasificación 2B, que es como la que tiene un desfibrilador. Imagínate tú poner un desfibrilador en manos de alguien que no sabe.
O sea, Creo que, sabes que es un punto tan importante porque tú mencionaste ahora lo de la sueroterapia. La realidad es que está tan de moda que tengan por favor mucho cuidado. Y mm, algo que yo quisiera recordar desde el punto de vista de la analogía del glutatión es esto. Cuando ustedes vieron esos tres aminoácidos, hay una puertecita muy pequeñita por donde pasa un aminoácido al tiempo. Bioquímicamente no pueden entrar los tres juntos. Tiene que pasar uno al tiempo. Quiere decir que cuando estamos pensando que el glutatión que nos inyectamos o que nos tomamos va a llegar a la célula, es como dice nuestra colega paisa, la doctora Luisa Cristina, es como tratar de pretender que podemos meter el bebé armado en el útero. Y así como sí. se lo imaginan antifisiológico, así se tienen que imaginar el glutatión. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Por eso es que también nosotros decimos la expresión de Eduardo, pero también utilizamos es los que decidimos tener el paracaídas abierto para poder entender esto un poco más, ya salimos del closet, porque en el closet estábamos encasillados a lo que la medicina tradicional nos enseña y nos damos cuenta de que el mundo ofrece no solamente la medicina tradicional, como decía el doctor Mauricio Carreño, es muy importante. Esto no significa dejarle de dar la posibilidad a una persona que escogió hacer su quimio, pero no se vayan desarmados, que es el problema que yo veo con los oncólogos. Los oncólogos no te ofrecen ningún tipo de arma y cuando estamos nosotros en el otro lado de la medicina ofreciendo es, sí, hágase la quimio, pero no se vaya descubierto porque si no, como decía el doctor François, porque hay que matar el resto del cuerpo cuando la cosita está aquí localizada y un tumor está acá. Pero en la medicina tradicional no nos han enseñado esto. Quería aprovechar para preguntarte esto, y es una pregunta que ya hicieron y me pareció muy buena. Eh, ¿Se contrarresta la ozonoterapia con el aumentar el glutatión? ¿Cómo trabajan? Porque muchas personas dicen, doctor, pero es que yo estoy en quimio, estoy en radio, estoy tomando la metformina, me estoy inyectando insulina y el inmunocal, ¿qué? Y yo les digo, no tiene interacción medicamentosa. Ahora, estamos hablando de algo que complementa mucho lo que tú has venido haciendo como experto, es cómo llena ese papel el inmunocal y cómo lo manejas entonces con tus pacientes cuando no has sacrificado la sonoterapia, cómo interactúan. Aquí, eso es una pregunta maravillosa, Rubén, por dos razones. La primera, porque ¿cómo le pides tú a tus glóbulos blancos que producen normalmente ozono que lo dejen de producir para poder hacerte un tratamiento diferente? Es como pedirle a tus células que dejen de producir glutatión para que te puedas hacer, como me ha pasado con algunos colegas en ciertos campos de la medicina, donde le dicen a los pacientes que vemos en compartidos, no se vaya a tomar el inmunocálido, pero hombre, espérese a que le haga este tratamiento. Le digo, pero ¿cómo le vas a pedir tú a tus células que no produzcan glutatión mientras que el doctor te quiera hacer el otro tratamiento? O sea que de por sí, ya conceptualmente, no pelea para nada porque no es nada ajeno a tu cuerpo. De hecho, los ozonos son tres moléculas de oxígeno, respiramos oxígeno al 21%, o sea que desde que nacemos estamos expuestos al ozono, al oxígeno, y nuestro cuerpo produce ozono como parte del arsenal terapéutico. Yo le digo a mis pacientes muchas veces que explicándoles, le digo, vea, es que los leucocitos se tienen que volver niñositos. ¿Para qué? Para que lo protejan. Y cuando esos sistemas de defensa están vencidos, porque tenemos más de 11 millones de ataques en 24 horas, nuestro sistema inmunológico es donde tenemos que recurrir a todos estos suplementos, en el caso del inmunocal, que nos eleva los niveles de glutatión, y en el caso de utilizar la ozonoterapia para poder dar ese plus, ese estado de signalización a nivel celular, porque resulta que cuando tú aplicas ozono, a los 30 segundos ya no existe ozono como ozono dentro de tu cuerpo. Resulta que se metaboliza y actúa a través de segundos mensajeros, donde hay una cascada metabólica, la cual actúa por 8 horas en tu metabolismo. Entonces, doctor, ¿pero por qué me tengo que poner ozono o diario, o 2 veces por semana, o dependiendo del protocolo que uno vaya a utilizar en la patología que quiere utilizar? Porque resulta que en medicina todo se basa en estudios clínicos y los estudios clínicos definen una cosa que se llama la dosis terapéutica. Si miramos en un plano cartesiano y yo llevo al nivel terapéutico un tratamiento, tengo que tener la suficientemente presencia en el organismo de ese elemento terapéutico, en este caso el ozono, o si es un medicamento, si es un antibiótico, etcétera, para que el cuerpo pueda poder tener la capacidad de responder y resolver la agresión a la cual estamos siendo objeto. Entonces, no pelea para nada, todo lo contrario.
Y cuando yo utilizaba, fíjate lo que son las ironías de la vida, cuando utilizaba el glutatión mezclado, por ejemplo, con vitamina C, que es parte de unos esquemas de medicina ortomolecular, y utilizaba ozono, tengo que utilizar una ventana terapéutica que es de 15 a 20 minutos, la cual me permite poder aplicarle la ozonoterapia, aplicarle la medicina ortomolecular con la vitamina C, con el glutatión intravenoso, para que no compitan por los receptores y no haya un efecto en vez de bloqueo en lugar de la sinergia que quiero. Cuando utilizo la ventana terapéutica lo puedo hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora que ya tengo esta herramienta poderosa, yo sencillamente por ética le digo al paciente, está esta opción, está esta opción. Doctor, ¿usted me lo vende? Yo, en mi humilde concepto, yo soy torombolo para vender. Entonces lo que le digo es, no, 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 venga, pero yo le ayudo a conectar con la compañía para que lo compre con descuento. Y para de contar, son personitas que no les interesa hacer el negocio y si les interesa más adelante me llamarán y me preguntarán para poder mirar cómo lo manejan. Pero eh, en primera opción es cómo consiguen un producto genuino directamente de la compañía para que puedan obviamente resolver su situación de salud, que es por lo que están consultando, ¿cierto? O sea, mi objetivo primario no cambia, hacerle el bien a todo el que se me cruce, así de sencillo. Una pregunta. Entonces, te llega un paciente, digamos, es una diapositiva que encontré hace un momento, Ujú. una persona con una herida infectada, ¿cierto? Sí, Como para que nosotros todos entendamos, es la respuesta más sencilla para dar el inmunocal es ¿por cuánto tiempo lo tengo que tomar? ok, Entonces, cuando una persona entiende que el estrés oxidativo es todos los días, ¿te quedó claro? O ya. sea, que es mientras tú te quieras sentir muy bien. Ah, doctor, toda la vida. Ok, toda la vida. Lo que pasa es que aquí, quiero que aclares un poquitico esto, es nosotros tenemos también en Inmunotech, nos han hecho recomendaciones en cuanto a lo que no se debe llamar dosificación y posología, porque no es un medicamento, pero sí es una recomendación de cantidad, que generalmente son como una cantidad de ataque, que pueden Ujú. ser a veces 4 sobres, a veces 6, y se los tienen por 3 meses, y después, como se llama en medicina, se va titulando, se va reduciendo en la medida en que se va mejorando la persona. Pero la idea que se entiende aquí, sobre todo para los que están invitados por primera vez, esto es un suplemento para toda la vida, es entender a partir de un programa o la persona que te invitó, es de que esto es una realidad tan diaria que nos puede llegar hasta promover estados de salud como el cáncer, que esto hay que mantenerlo todo el día. Es algo que tú tienes que hacer todos los días. Ahora, desde el punto de vista de ozonoterapia, cuando te llega un paciente, Ujú. cómo se maneja el paciente, cuáles son los cursos de protocolos y qué tipo de respuestas se ven, cuánto se demora, qué es lo que espera una persona cuando va donde el doctor Mauricio Carreño, que es un experto en ozonoterapia, a decir, yo espero que me maneje de pronto esta infección, esta herida, cómo se maneja, cuál es el protocolo y qué duración tiene. Ok, por ejemplo, es que un manejo de una herida donde hay un proceso infeccioso, primero que todo la concentración que se utiliza es diferente. Es una concentración de 5 microgramos por kilo de peso, la cual me permite poder en una solución salina ozonizada impactar directamente. Ese es un paciente que lo voy a ver si está en un cuadro muy severo, casi que de sepsis, lo veo diario por una semana para poder hacer ese impacto donde su sistema inmunológico tenga ese plus, porque hay un proceso de oxidación, como veías ahí en esa diapositiva, de las bacterias, de los virus, de los hongos, porque ataca oxida la membrana celular, por una parte, pero además, por el otro lado, está activando a nivel del NFR2 y del kappa beta 1, está activando toda la modulación del sistema inmunológico a nivel inmunitario, la parte linfocitaria, macrófagos, pues, todo lo que implica la parte inmunológica. O sea, si bien es cierto, mejora y modula la parte inmunológica para que tu cuerpo se pueda defender mejor, ataca directamente el bichito. ¿Para qué? Para que pueda dejarlo tambaleando. Esa es la ventaja, por ejemplo, cuando hay antibióticos multiresistentes en estas bacterias, donde como se ataca directamente la membrana de la bacteria, lo deja indefensa frente a la acción del antibiótico que viene a poder ahí sí hacer su trabajo. Eh, los protocolos dependen de la patología. No es lo mismo tratar a un paciente con un cáncer que un paciente con un COVID, que un paciente con un VIH, que un paciente con una insuficiencia vascular. Normalmente,
son pacientes que se hacen... Pongamos un ejemplo, perdona Mauro, un ejemplo concreto, porque digamos, te voy a arreglar, el campo mío es pulmonar cuidado intensivo, nada que ver con oncología, pero digamos que a través de la clientela mía no es aprender de oncólogo, pero manejar la mayoría, 90%, 95% de mi clientela en Inmunotech tiene cáncer. Ahora, Sí, yo quiero, digamos, aprender es cuando una persona con cáncer te busca por ozonoterapia, digamos que la parte del inmunocal ya más o menos la entendemos, es qué es lo sí. que se espera en cuanto a, digamos, duración, no tanto la dosis, porque nadie se va a acordar Ujú. de la cantidad de microgramos por kilo, pero cuál es la expectativa de una persona de cáncer en cuanto a qué debería esperar yo, por cuánto tiempo, para hacerlo un poco más tangible. Claro, lo que pasa es que el cáncer se alimenta de cuerpos ácidos y poco oxigenados. Si partimos de esa premisa, tenemos claro que cuando yo aumento los niveles de oxígeno a nivel tisular, pongo al cáncer en un territorio hostil donde obviamente no va a ser capaz de prosperar. Segundo, si yo logro impactar la apoptosis de la célula cancerosa, entiéndase que haga que la célula cancerosa pueda morir, estoy hablando que estamos haciendo un ataque directo al cáncer. Si yo estoy hablando que tiene un efecto antiinflamatorio, que tiene un efecto inmunomodulador, estoy dándole herramientas al paciente para que además pueda tener una mejor adherencia a los demás tratamientos, porque de hecho, lo estoy viviendo en estos momentos con un paciente que es un profesional de la salud muy reconocido, el cual tuvo un CA de colon, después en los controles, en el PET-CT apareció una pepa en pulmón. Oh, sorpresa, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Pues empezó a hacerse medicina ortomolecular, inclusive no la hizo conmigo, consultó, le estuvimos hablando, le estuve explicando, ha estado con el ozono, empezó a tomarse el inmunocal y la diferencia entre él cuando llega a las salas de quimio, entre los otros pacientes que no tienen la bendición de tener el tratamiento con ozono más el inmunocal, es que él mismo lo dice, por Dios, es que o sea, es, es del cielo a la tierra. Entonces, aquí lo que estamos es dándole la oportunidad con unos coadyuvantes no alopáticos, ¿cierto? Porque realmente hace parte de una nueva tecnología que te da herramientas, inclusive si el inmunocal es un nutracéutico, el ozono son tres moléculas de oxígeno que se ensamblan de manera artificial para cumplir una misión específica en tu organismo, pero que te dan unas herramientas, porque es que, a ver, Rubén, a mí me llega el paciente cuando ha pasado por 5, 6 o 7 especialistas antes de, o cuando le dicen vaya, muérese a su casa, y por la gloria de Dios salen adelante. Hablando en estos días con otro amigo que es nefrólogo, tomándonos un cafecito ahí abajo en la torre, me decía, Mauro, ¿vos cómo haces para mantener siempre pacientes y tu agenda, gente que viene de afuera, de todas partes? ¿Cómo haces? Y le digo, pues porque funciona, si no, no hubiera sido capaz yo de sostener mi familia y sacarla adelante 20 años, así de sencillo. Yo puedo ser muy querido y tratar muy bien los pacientes, pero si esto no funcionara, no habría cómo poder uno sustentar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista funcional o laboral, algo que es cierto. Ahora, al principio era supremamente difícil y era supremamente desconocido a raíz de la pandemia, donde hubo un impacto muy poderoso en todos estos, como que se prendieron las cervezas y venga, venga, parémosle bolas a esto, que esto como que tiene algo, estos loquitos como que sí tienen algo de cierto. Y en ese orden de ideas, mira cómo pasó también con el inmunocal, cómo a raíz de la pandemia también se disparó, se pusieron por fin un poquito a abrir los ojitos frente a decir, hombre, es que tengo que tener las mejores herramientas a nivel de mi sistema inmune para poder salvar la vida. Punto. Es así de categórico. Lo que pasa es que en la medida en que se populariza por los buenos resultados, también no falta el que meta la pata por otro lado por hacer cosas que no son. A mí me han llamado inclusive, venga, es que tenemos tantos cosmetólogos para que usted los certifique. Y yo por el caminar que llevo y por la responsabilidad que tengo, tanto ética como académica, yo siempre le digo, no, muchas gracias. Yo no soy universidad para poder certificar a nadie. Hay entes universitarios que se encargan de hacer las cosas, pero de entrada le digo que tienen que estudiar medicina. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad correcta. Hay veterinarios, porque la ozonoterapia se utiliza en veterinaria y es bastante utilizada, sobre todo al principio se utilizaba mucho en los caballos
de estos de las carreras o los caballos de paso fino y todas esas cosas. Y me he dado cuenta por pacientes que le cuentan a uno que se hacen ozonos del doctor X y uno después se pone a mirar, no es veterinario, uno dice, madre mía, yo no, yo no sería capaz de atender un animalito, pero sí hay veterinarios que se atreven a atender personas. Y cada quien responde por sus actos de manera individual. Pero el mensaje que sí quiero entregarles es, busquen conocimiento, busquen tecnología, busquen experiencia. Eh, Obviamente, médicos con la formación que yo tengo hay y cada vez se van formando más y cada vez se van teniendo, investiguen qué clase de respaldo académico tienen, porque desafortunadamente no falta el cantamañanas, como dicen en España, que quiera ponerse una bata y ya es doctor. Totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, vamos a cerrar entonces este segmento, no sin antes agradecerle por favor, quiero que aplaudamos, pero así con todo el calor humano, coloquen ahí el número 12 para darle muchas gracias al doctor Mauricio Carreño por esta excelente presentación. Tengo que decir desde el punto de vista sinceridad, es primera vez que yo escucho acerca de la ozonoterapia, pero yo creo que la parte bonita es que aquí tenemos mucho que hacer por el cuerpo humano. Esto, como tú dices, esto es una herramienta y estamos totalmente sincronizados. Cuando yo le digo a uno de mis clientes, vamos a batallar con el cáncer, no te vayas con un solo soldado, vete con los soldados, eso sí, escoge quién te arrastra ese soldado, quién te genera la suficiente confianza para que si es el muérdago, si es los en fin, lo que tú quieras y que el té de las hojas de guanábana que vienen del Amazonas, o sea, donde tú tengas confianza, mientras no cree conflicto con lo que está generando el manejo, yo creo que es importante. Y te quiero agradecer por aceptar esta invitación. Obviamente nos vemos dentro de poco. Y pues yo sí quisiera aprovechar si de pronto alguien tiene una pregunta específica acerca de ozonoterapia para el Claro. doctor Carreño antes de que lo dejemos descansar. Pues yo tengo aquí, voy a abrirle el micrófono a Luz Dari. A ver, Luz Dari, espérame un segundo. Ya Hola, está doctor abierto. Luz Dari, ¿cómo Restrepo. estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bien, bien, gracias. No, no tengo ninguna pregunta sobre ese tema, pero sí quisiera hacerle una pregunta o tengo a alguien que quiera hacer una pregunta ahorita, si es posible hacerlo. Claro que sí. Bueno, de todas Listo, formas, aquí te invito a quedarte, Mauro, de todas formas, de corazón. Muchas gracias. Un excelente tema y para un excelente tema, un excelente conferencista. O sea que de corazón, muchas gracias. Te agradecemos todos los que están aquí conectados, más de 250.000 personas por todas las plataformas y esperamos tenerte nuevamente en este espacio. Gracias a ti por la invitación, Rubén, y nada, pues muchas gracias a todos por permitirme llevar este mensaje cargado, pues obviamente de cariño, como siempre. Con el tiempo aprendemos que a este mundo venimos a aprender a amar y a ser felices. Y parte de lo que hacemos como profesionales de la salud es justamente un poquitito de las dos, porque si no, imagínate uno haciendo unos turnos de 12 horas o más como algunos colegas y que uno no amara lo que hace por una parte, y lo otro, que no tenga la capacidad de donarse, porque